Bueno, nosotros vamos a hablar de Siria. Un conflicto es una oposición o desacuerdo entre personas. Es una situación en la que hay que tomar una decisión entre dos o más opciones o en que no se puede hacer por alguna razón externa lo necesario. Una de las causas más frecuentes en el desarrollo de un conflicto es la comunicación. La comunicación es básica en la relación entre dos o más personas, pero también es una de las principales fuentes de conflicto y es de vital importancia en su solución. Causas por las que se puede dar un conflicto pueden ser problemas de relación, existen dificultades en la relación entre dos o más personas debido a la aparición de comportamientos inesperados o inapropiados, problemas de información, los implicados pueden tener diferentes percepciones sobre algo, lo que impide que se pongan de acuerdo y se genera una discusión, por preferencias, valores o creencias, no compartir una serie de valores, creencias o preferencias puede impedir el acercamiento y la buena relación entre las personas. Y conflictos estructurales se refiere fundamentalmente a los roles que se asumen en una relación, a la asimetría o simetría de poder. Bueno, a nosotros nos tocó Siria y el conflicto que hubo en Siria fue la guerra civil que ocurrió en el año 2011. Siria es un país de Asia Occidental que limita con el Líbano y el mar Mediterráneo al oeste, Turquía al norte, Irak al este, Jordania al sur e Israel al sudoeste. Las causas por las que se da la guerra civil en Siria fueron que el presidente de Siria, Bashar al-Assad, se encuentra en el poder desde el año 2000, pero anterior a él su padre había gobernado el país por alrededor de 30 años. Su padre se llama Hafez al-Assad y llegó al poder a través de un golpe de Estado y desde entonces su familia se mantuvo en el mismo. Las manifestaciones y protestas se iniciaron en el año 2011 y tienen su principal base en la prolongada estadía en el poder de la familia al-Assad. Las manifestaciones se extendieron por todo el país exigiendo sustitución del gobierno y del presidente Bashar al-Assad. Desde el inicio de las tensiones, el gobierno sirio empleó la mano dura, adoptando un rumbo de represión violenta, y a medida que las protestas se extendían, el gobierno se vio obligado a emplear el ejército para mantener el orden. Grupos enfrentados. Bueno, la guerra civil de Siria enfrenta principalmente a cuatro fracciones, que eran el gobierno sirio de Bashar al-Assad, la oposición, que estaba dividida a su vez en numerosos grupos, los kurdos y los terroristas islamistas de Daesh. Bueno, el régimen de al-Assad tenía como aliados al presidente sirio, Bashar el-Assad. Ha contado desde el principio con el apoyo de Rusia y de Irán. Vladimir Putin ha proporcionado armas y cobertura militar al régimen sirio en su intento de mostrar su fuerza en el tablero internacional. El apoyo de Irán pretende afianzar su posición como potencia regional, sosteniendo a un dictador alauí. Y también tenía los enemigos, que eran Estados Unidos, Reino Unido y Francia. Bueno, la oposición tenía aliados, apoyada diplomáticamente por las potencias occidentales como parte necesaria a la solución negociada de un conflicto enquistado. Sin embargo, no existe un apoyo unívoco, puesto que la oposición al-Assad, los rebeldes al régimen, están muy fragmentados, con grupos enfrentados entre sí, algunos de ellos terroristas, y tenían de enemigos a Rusia e Irán. Bueno, los kurdos tenían de aliados a Estados Unidos. Se ha volcado en el apoyo de las milicias kurdas como la mejor forma de acabar contra Daesh, y de enemigos tenía a Turquía porque ve como una amenaza al avance de los kurdos en el norte de Siria. Bueno, Daesh no tenía aliados. Los terroristas islamistas de Daesh, el autodenominado Estado Islámico, solo tienen enemigos. Las modalidades del ataque. Las fuerzas de seguridad sirias mataron a manifestantes en las primeras protestas y estas se extendieron por todo el país. En el verano del 2011, miles de sirios pedían en las calles la dimisión de Assad, reformas políticas y el fin de la brutalidad policial.
se formaron grupos opositores armados y empezaron las diserciones de militares sirios que se unían a los rebeldes aglutinados en el ejército sirio libre. Los yihadistas aumentaron las fuerzas seculares del ESL y perdieron terreno. Aparecieron grupos como el yihadista Frente al-Nusra, la filial de Al-Qaeda en Siria, y el Estado Islámico, que lanzó una fuerte ofensiva en Irak en junio del 2014, y luego en la zona de Siria cercana a la frontera iraquí. Él proclamó un califato en el área que controla en Irak y Siria, cuya capital de facto es la ciudad siria de Raqqa. Francia inició los ataques en septiembre del 2015 y el Reino Unido en diciembre. Después, el 4 de abril de 2017, un ataque con armas químicas causó al menos 86 muertos en la localidad siria de Khan Shaykhun y en la provincia de Idlib. Después, la oposición siria, Estados Unidos y otros países acusaron al régimen de Damasco del ataque, pero las autoridades sirias negaron haberlo perpetrado. Rusia alegó que se había bombardeado en un almacén donde los rebeldes que controlan Khan Shaykhun guardaban armas químicas. La noche del 6 al 7 de abril, Washington bombardeó con 59 misiles Tomahawk la base militar siria de Al-Shatrat y en las provincias de Homs en represalia por el ataque químico de Khan Shaykhun. Bueno, los países que bombardearon a Siria fueron Rusia, Estados Unidos, Canadá, Francia, Turquía, Arabia Saudita, Holanda, Australia, Irán e Israel. Bueno, los países que apoyaron a Siria fueron Alemania, Grecia, Bélgica, Hungría e Italia. El color rojo en la bandera de Siria simboliza la sangre de los mártires y también fue el color de la dinastía Hachemí. El color blanco fue utilizado por la dinastía de Omeyas. Las dos estrellas representan a Egipto y Siria, partes integrantes de la República Árabe Unida, y el color verde de las mismas fue usado por el califato fatimí. Bueno, el clima. Al oeste del Jebal, Siria tiene un clima mediterráneo caracterizado por veranos cálidos e inviernos templados y húmedos. La precipitación anual oscila de 500 a 1000 milímetros en la costa, de 200 a 500 milímetros entre Alepo y Damasco y de 127 a menos de 25 milímetros en el desierto del sureste. La temperatura media en invierno es de 4 grados y en verano de 30 grados. Las variaciones regionales de temperatura mínimas en Alepo, en el noroeste, la temperatura en agosto son unos 30 grados y en enero 4 grados promedio. Bueno, la hidrografía, las aguas del país son cruciales para el desarrollo de las actividades agrícolas. El río más grande e importante es el Éufrates, que representa más del 80% del total de agua en Siria. Y la población de Siria es un país de 19 millones de habitantes y 185.000 kilómetros cuadrados, ubicados a la orilla del Mediterráneo. Ha sido tradicionalmente uno de los países más importantes de Oriente Próximo. Bueno, el Papa Francisco se ha referido una vez más a la dramática situación que vive Siria. Lo ha hecho después de la oración del Ángelus en la plaza de San Pedro este domingo, donde ha recordado que lamentablemente desde Siria continúan llegando noticias de víctimas civiles de la guerra, en particular desde Alepo. Es inaceptable que tantas personas indefensas, también muchos niños, deban pagar el precio del conflicto. El conflicto de la clausura de corazón y la falta de voluntad de paz de los poderosos, ha asegurado el Papa. Por último, el pontífice ha expresado que estamos cerca con la oración y la solidaridad con los hermanos y las hermanas sirias, y los encomendamos a la maternidad protección de la Virgen María. Después